Correcto, bueno, tenemos ya conectado justamente al abogado Jorge Sosa. Él es máster en Derechos Fundamentales y representa al alcalde Aquiles Álvarez ante la CIDH. Con el abogado Sosa vamos a conversar sobre unas medidas cautelares que habría interpuesto el alcalde justamente ante la CIDH, en este caso denominado goleada. Doctor Sosa, ¿cómo está? Buenos días. Buenos días, gracias por la invitación. Entiendo que usted como abogado del alcalde Aquiles Álvarez ha puesto medidas o ha interpuesto ante la CIDH medidas a favor del alcalde, ¿no? Medidas cautelares. ¿Qué implican estas medidas cautelares en el caso goleada? Bueno, basado en el comportamiento del gobierno podríamos decir, en procesos similares, parte de la fundamentación de una medida cautelar, en el cual obviamente es un procedimiento o un recurso del sistema interamericano que permite amparar a la víctima cuando hay riesgo de vida, riesgo a la libertad personal y riesgo básicamente a la libertad personal, ¿no? Que son básicamente los requisitos que establece el artículo 25 del reglamento de la Comisión Interamericana. En el fondo, lo que busca una medida cautelar es proteger la vida y la integridad personal de un ciudadano de algún país, obviamente, porque todos los países que forman parte del sistema, los ciudadanos lo pueden pedir, cuando piense el mismo ciudadano que es el propio Estado el que puede omitir una protección, o el propio Estado puede perseguirlo, ¿sí?, para de alguna manera ejercer actos diversos de tortura, tratos crueles, inhumanos, degradantes, ¿no? Ahora, por eso yo digo, dado el comportamiento del gobierno en casos similares, ¿sí?, la estructura estatal, digámoslo así, es muy probable, como lo que estamos viendo ahora, ¿verdad?, que una vez que se ordenó la detención del alcalde, la finalidad, o mejor dicho, el lugar en donde vaya a ser detenido, no necesariamente sea un centro que ofrezca las mejores condiciones o los estándares básicos de supervivencia. Se estaba inicialmente en la cárcel 4, estaba asignado, en el trayecto me parece que lo han asignado a la Tacunga. Hasta en este momento que me he levantado, ¿sí?, tengo que revisar, tengo que preguntar, y ese es el problema, ¿no? Tengo que preguntar si eventualmente no lo han pasado a la cárcel del Encuentro. Y obviamente eso significaría, obviamente, que las condiciones son condiciones totalmente inhumanas, crueles y degradantes, que no buscan, obviamente, una finalidad de precautelar al Estado, sino más bien de humillar, de aplastar al ciudadano, de humillar, de aplastar a un individuo, que en este caso nosotros lo que hemos justificado también, que dada la condición del alcalde de opositor político, se trata de una verdadera persecución política contra el alcalde. Entiendo que a la CIDH uno acude como una medida de última instancia luego de que acá en Ecuador ya se hayan agotado todos los recursos. ¿No debería ser así o cómo es el proceso en este caso? Y una vez que la CIDH se pronuncie, ¿qué tiempo más o menos demora en pronunciarse? ¿Cómo es el procedimiento ante la CIDH? Pero también hay una demanda ya contenciosa presentada por el tema del AAA y todos los actos de persecución. Hay ya una demanda contenciosa contra el Estado que se la presentó en diciembre. La medida cautelar es una medida adicional que presentamos hace un día. En realidad la presentamos cuando ni siquiera había todavía la orden de prisión preventiva contra el alcalde, sino que había únicamente la amenaza. No hay necesidad de agotar recursos internos cuando se trata de medidas cautelares, una medida cautelar asociada, pero cuando es una acción contenciosa, sí, hay que agotar recursos internos siempre y cuando el país demuestre de que existen los recursos idóneos, adecuados y eficaces para poder reparar esas violaciones, los cuales no puede demostrar el Estado ecuatoriano, pues debido al colapso total de la administración de justicia en el país, totalmente cooptada por el mismo gobierno, ¿no? Y obviamente, pues, Aquiles Álvarez es opositor del gobierno, que es
la hipótesis que se está manejando. Es decir, un opositor del gobierno, ¿sí?, que ha sido detenido por una estructura gubernamental en la cual está también la justicia, que indudablemente está siendo aplastado, está siendo procesado arbitrariamente y cuya finalidad es política. Y que todo el mundo lo sabe, la finalidad de todos estos procesos es una finalidad política. Lo que ha pasado con el caso Goliada es que han duplicado las causales por las cuales se inició el caso AAA. Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos un proceso exactamente por lo mismo, pero para poder iniciar podemos decir, diligencias allanatorias, diligencias que eventualmente logren traerlo al alcalde y detenerlo, fraguaron, estructuraron otro proceso con las mismas causales justamente para poder lograr el objetivo que es encarcelarlo. Y ese objetivo de encarcelarlo es para sacarlo de la lid seccional, es decir, para que no pueda ser electo y para obviamente eliminarlo como un opositor político, porque evidentemente Aquiles Álvarez era el opositor político por antonomasia aquí en la costa, era el que estaba haciendo oposición política, que también es lo que hemos comunicado a la Comisión Interamericana, ¿no? No sé si usted esté con el conocimiento de cuál es la diferencia, porque justamente eso lo dijo el abogado Ramiro García, que era como una extensión, que no habían elementos nuevos. ¿Cuál es la diferencia entre el caso AAA, que ya ha avanzado bastante, y este nuevo caso Goliada? Es muy escasa. Yo realmente he tenido que fabricar la medida cautelar o redactar la medida cautelar sobre retazos, sobre notas de prensa, debido a que la información es tremendamente escasa. Incluso los mismos abogados de los imputados no conocen a ciencia cierta el periodo en el cual aparentemente se inicia el proceso Goliada y el periodo en el cual se inicia el proceso AAA, porque en los dos se relaciona con la presunta venta ilegal de combustible, ¿no? Que obviamente tiene como finalidad lavar activos y tiene como finalidad aparentemente la defraudación tributaria. Y ese es el problema, es decir, que si realmente ni siquiera la Fiscalía tiene claro cuál es el tiempo, ¿sí?, en el cual se desarrollan estos nuevos eventos, se trata obviamente de una duplicidad del proceso, porque ni siquiera se le permitió al alcalde defenderse, rendir una versión, ¿no? El típico proceso penal, ¿verdad?, que es instrumentado con fines de persecución, es aquel que no permite la defensa previa de un imputado, que es lo que ha pasado en el caso Goliada. Doctor Jorge Sosa, Diego Guevara le saluda. Para usted, ¿se ha respetado el debido proceso dentro de esta audiencia contra el alcalde Aquiles Álvarez? ¿Qué ha fallado? ¿La Fiscalía ha presentado las respectivas pruebas o es que esto es algo que el juez redactó o ya lo tenía redactado y lo único que se esperaba era el pronunciamiento? Bueno, iniciando desde el allanamiento, ¿no? No televisado, pero indudablemente que el allanamiento... Vimos que se filtró un video y sacaron al alcalde con la esposa semidesnuda. Cómo entraron a la casa de Aquiles Álvarez, cómo le apuntaron con un arma a la esposa. Me acuerdo un caso muy parecido, que fue el caso de Bucarán, porque casualmente también yo tengo un tema con el tema de Bucarán, de una medida cautelar y que se presentó en su momento una medida cautelar y un caso contencioso. Son cosas totalmente innecesarias, pero que en los estándares del sistema, ¿sí?, se evidencian como formas de humillar, de buscar un escarnio público, no con fines legítimos, sino con la finalidad justamente de reducir a un opositor político. Es decir, ya hay estándares del sistema interamericano que ya tienen en cuenta que estas formas en las cuales entra la justicia penal, ¿sí?, podríamos decir a publicitar, adelantar la culpabilidad incluso de autoridades gubernamentales que siempre han pedido la cabeza justamente públicamente de Aquiles Álvarez, son formas en las cuales se instrumenta la administración penal para reducir, para eliminar, para acallar opositores
político. Entonces, doctor, es el estándar típico que se ha cumplido también en otros países como Venezuela, ¿sí? Como Perú, porque de estos hay muchos casos en América Latina en el cual se instrumenta obviamente el proceso penal para reducir, para callar, para eliminar opositores políticos. Vimos un ejemplo claro aquí, cerca nomás, nuestro vecino Colombia, que quisieron también bloquearlo al presidente Gustavo Petro en las elecciones. Vimos también que él recibió medidas cautelares de la CIDH y que a partir de ello pudo participar y ganó las elecciones. O sea, Colombia vive una democracia de 50 años y una de las mejores democracias que hay aquí en Sudamérica. En el caso de Venezuela, por ejemplo, Venezuela tiene también un alto nivel de medidas cautelares que son otorgadas por la CIDH por casos muy similares al de Aquiles Álvarez, como el caso de Leopoldo López, como el propio caso de María Corina Machado. O sea, de eso hay muchísimos casos en los cuales el estándar es similar. Se usa la justicia, ¿sí? Se allana, se usa la justicia, se instrumenta la justicia penal, no se permite la defensa. No permitir la defensa significa de que usted, como en el caso de los abogados, no sabían de qué se trataba el caso, sino hasta las 6 de la tarde, en las cuales recién pudieron leer el expediente. Instrumentar la justicia penal es, si no hay, ¿sí?, el peligro de fuga, porque no lo hay, ¿sí? Si hay, obviamente, las condiciones de arraigo, ¿por qué usted dicta una prisión preventiva? La única finalidad en este caso de la prisión preventiva es justamente eso, el escarnio público del opositor, ¿sí?, la eliminación del opositor y probablemente también fines relacionados con sacar a un contendor de la elite política, en este caso a puertas de una seccional, y buscar de esa manera elevar básicamente el nivel de vigencia de quien está en el poder de turno, ¿no? Esto lo ha hecho Maduro, esto lo hizo en su momento Fujimori, esto lo han hecho muchos gobernantes con una dudosa reputación en cuanto a la aplicación de estándares democráticos. Sí, está pasando en Ecuador y está pasando, digámoslo así, cada vez más frecuentemente, pues son parte de las argumentaciones que se ha llevado o se está llevando a la CIDH. Bueno, y no es la primera vez que pasa en Ecuador, ¿no? También en este gobierno, en otros gobiernos también ha habido casos casi que similares, pero claro, no con gran magnitud, que se ha utilizado la justicia como un instrumento para poder golpear, perseguir, para poder humillar, como usted bien lo mencionó, a los opositores. Y aquí en Ecuador ha sido eso en los últimos 20 años como un factor común que han utilizado los gobiernos. Sí, yo le quería preguntar algo, doctor Sosa. ¿Qué es lo que se espera en sí del tema CIDH, esta medida cautelar? Que se evidencie de manera internacional lo que está pasando con el alcalde, o usted cree que la CIDH, dentro de las medidas, no sé los tiempos que tenga para pronunciarse, emite un criterio que sea favorable al alcalde y que esto de una u otra manera influya en su proceso legal aquí en Ecuador? La medida cautelar sí está orientada, estaba orientada antes que se dicte la prisión preventiva a que se mantengan las medidas alternativas, ¿sí? Porque se preveía justamente que iba a haber una presión sobre la Administración de Justicia para poder encarcelarlo, ¿no? Entonces, está orientada a eso, está orientada también a la protección de la vida, de la integridad personal, porque también creemos que el alcalde en los centros de detención, que yo personalmente creo que no lo van a tener en un solo centro, sino que va a pasar va a ser muy parecido a lo que ya han hecho con otros políticos, de buscar sacarlo de un centro de detención a otro y luego a otro en las peores condiciones. Creemos también que el alcalde podría ser objeto de torturas, tratos crueles, inhumanos por parte del sistema de rehabilitación. Entonces, sobre eso es que se ha pedido básicamente la medida cautelar. ¿Y cuál es la influencia que tiene la CIDH ante los organismos de justicia de cada país? ¿Cuál es el peso que tendría un pronunciamiento de este organismo internacional? Bueno, la Corte Constitucional ya ha dicho en varias sentencias que los pronunciamientos de la Comisión Interamericana, que son informes de organismos internacionales, son de obligatorio cumplimiento, ¿no? Y en el caso de no ejecutarse, si es que el Estado se negase a cumplir medidas cautelares dispuestas por la Comisión, ¿sí?, que incluso vamos a pedir el día de hoy como un alcance que venga también la CIDH
a hacer una inspección, básicamente una visita in situ de los centros carcelarios en el país, incluyendo en donde esté en ese momento el alcalde. La idea es básicamente precautelar la vida e integridad personal justamente de Aquiles Álvarez. Ya, y esto después, ¿va a ser una demanda contra quién? ¿Contra el Estado? ¿Contra los funcionarios judiciales que se prestaron? Bueno, no sabemos. Que si se prestaron para esto, o para quién es la demanda después, porque ellos van a decir, bueno, allá la pelotita es para el Estado, y al final quien paga las indemnizaciones es el Estado. ¿Para quién es la sanción? Las demandas siempre son contra el Estado. Siempre, no, el legitimado pasivo siempre es el Estado en las demandas internacionales, que ya está en curso 1, ¿no? Eventualmente sí, pueden demorar un tiempo, como todo pasa en el sistema, aunque nosotros creemos de que en este caso específico la Comisión podría adelantar el estudio en ciertos aspectos, especialmente medida cautelar y demanda contenciosa, pero no hay ante los sistemas internacionales no hay demandas o denuncias directas contra funcionarios. Eventualmente, si esto se hace una sentencia, es el Estado el que debe repetir contra los funcionarios que dieron origen a las violaciones, ¿no? Ok, eso está claro. Aquí hay algo importante, doctor Sosa, que es el tiempo. Como sabemos, es como conocimiento público que justo antes de este evento, digamos, ¿no? El alcalde había pedido permiso de 14 días para ausentarse al cargo. Y luego de eso, él tendría un tiempo, no sé si usted me corregirá, si son 30, 60 días para que sea declarado, o no, 3 días me parece, que para que sea declarado abandono del cargo. Entonces, ¿qué se puede esperar en relación a lo que usted ha planteado en la CIDH, justamente para que, es lo que entiendo también el alcalde, y el interés también es de que él se pueda defender en libertad dentro del cargo? Idea también de lo que se ha planteado ante la Comisión Interamericana. El objeto de la medida cautelar es justamente haber evitado la prisión preventiva, y estaba enfocado a que se mantengan las medidas alternativas que ya gozaba el alcalde. Pues, realmente es absurdo, ¿sí?, que una persona que portaba grillete electrónico, que tenía presentaciones periódicas y que no había incumplido, porque no había incumplido ninguna medida, se ordenara la prisión preventiva. Entonces, ¿qué es? La prisión preventiva es una pena anticipada, tiene como finalidad el escarnio, la humillación, sacarlo obviamente de la élite electoral, eliminarlo como contendiente político. Es decir, no hay fines legítimos en lo que ha hecho el Estado, ¿sí?, sino únicamente la instrumentalización de la justicia para poder acallar, perseguir a un opositor que era incómodo y probablemente tener alguna posibilidad, si es que hablamos justamente de que la estructura del Estado está dominada por el gobierno, tener una posibilidad para introducir algún tipo de candidato que pueda pelear las elecciones siguientes, debido a la fortaleza que tenía Aquiles Álvarez justamente con sus niveles de popularidad, ¿no? Pero en este caso puntual del grillete, cuando le hicieron la captura del alcalde, no tenía grillete. O sea, ¿se justifica esto de que él se pudo haber sacado el grillete y para dormir? ¿O no se justifica eso? Había imágenes contrarias, ¿no? Habría que ver cuál es la imagen correcta. Eso ya lo determinará el SNAI. Ya, pero en el caso de que no haya tenido el grillete, ¿él incumplió alguna disposición del juez? Y eso ameritaría más o daría más insumo para que hayan pedido la prisión preventiva. ¿Se puede justificar eso? Siempre los estándares específicamente del sistema interamericano y en materia penal, que no son estándares literales, ¿no? La idea del grillete electrónico y de imponer medidas alternativas es de un poco examinar que efectivamente darle algún voto de confianza al procesado. Para localizarlo y saber que está. ¿No? O sea, siendo un alcalde que se encontraba en funciones y ejerciendo sus funciones, porque ese día iba a entregar becas, por ejemplo, ¿sí? ¿Dónde estaba el peligro de fuga? O sea, si vamos a la literalidad de lo absurdo de que a lo mejor en algún momento determinado, que no lo sé, vuelvo a repetir, el grillete se dañó, el grillete se mojó, ¿sí? Y había que, no sé, cargarlo, o tenía el pie, lo tenía obviamente en un lado cargando justamente con la electricidad. Realmente son cosas que deben vérselas al tenor de
del objeto de las medidas, que es darle un voto de confianza al procesado, ¿sí? Para que la justicia sepa de que usted no quiere evadir el procesamiento. Y en ningún momento Aquiles Álvarez ha intentado evadir el procesamiento, pues si ha estado ejerciendo como alcalde. No hay un motivo real para decir aquí hay un peligro de fuga, porque durante todo el proceso estuvo presentándose, ¿verdad? Estuvo ejerciendo su cargo, ¿sí? Y no había ninguna posibilidad de fuga, podríamos decir. Muchas gracias, doctor Jorge Sosa, abogado del alcalde ante la CIDH.